Oye, pues genial, ¿eh? Pues si os parece, arrancamos, ¿eh? Y nada, encantados un poco de... Gracias por atender al webinar y muchas gracias, Josep, por compartir iniciativa de en ese sentido, bueno, no sé, te presento, pero no hace falta presentarte porque Josep ya lleva muchísimos años en el ecosistema pues asesorando a startups en la parte legal, no tan solo en la parte legal, sino en la parte financiera, en la parte fiscal, en una one-stop solution como es Delvi, que de una gran trayectoria y de presencia a nivel nacional y ya también internacional. O sea que nosotros pues encantados de ser partners vuestros y nos consta que están muy bien asesorados todos los proyectos que trabajamos conjuntamente, ¿no? Y en ese aspecto, pues nada, queríamos hacer un poco una sesión conjunta para pues, debatir o compartir o hablar sobre la ley de startups bueno, que entró en el BOE en vigencia a finales de diciembre, y que en ese aspecto pues es el primer paso que hay en el país en calificar lo que es una empresa emergente. Hasta ahora, pues fíjate tú que pues era todo una bolsa común y ahora hay una primera definición y eso en paralelo pues conlleva un seguido de ventajas, ¿no? Un seguido de ventajas, un seguido de casuísticas, que podremos debatir si son pocas, si son muchas, si nos gustaría que fueran más, pero la verdad es que no teníamos nada y ahora tenemos algo, ¿no? Y eso ya en sí es un avance, ¿no? En sí es un avance, ¿no? Primeras impresiones, Josep, ¿cómo ves un poco la nueva ley a nivel global? ¿Crees que es una ley positiva? ¿Cómo la valorarías a nivel más cualitativo? No, a nivel de impacto es positivo. Es decir, es lo que comentabas. Es decir, antes no teníamos nada, ahora tenemos algo. Como mínimo va a ser positivo. Que sea suficiente o que sea lo que esperábamos, quizá no. Es decir, quizá todavía pues, echamos en falta determinada regulación o entrar más en detalle de algunos puntos, pero sí que es cierto que hay ciertos avances. Sobre todo pues, algunos más de temas administrativos, burocráticos, otros más de temas impositivos. También ahora comentaremos, es decir, pero dependerá un poco luego de la regulación que se haga de los diferentes puntos. Ahora han dejado como, digamos, los titulares y Ujú. ahora pues dependerá un poco de la implementación pues, que haga ENISA, que haga el registro mercantil, que haga la agencia tributaria, pero como mínimo es un paso. Es decir, hemos avanzado un poquito. No digo que sea perfecto, pero algo hemos avanzado. ¿Tú cómo lo Bien, ves, Jordi? sí, yo también, yo estoy de acuerdo. Es decir, al final, pues, en primer lugar, tener una definición de lo que es una startup y lo que no, pues, o una empresa emergente en ese sentido ya es un avance. Y luego, bueno, yo creo que hay tres categorías, ahora entraremos más en detalle de lo que serían soluciones, ¿no? Para estas empresas. Uno es quizá trámites burocráticos que quizá para la empresa mercantil habitual pues son más arduos y son más lentos y eso le da un poquito de agilidad ahí, que siempre es una ventaja, tanto en costes como en velocidad. Luego, lo que sería temas más asociados a algunas ventajas fiscales, que podemos algunas ventajas fiscales asociadas a las stock options, que ahora entraremos más en detalle, temas asociados a ventajas de captación de talento, que eso pues también siempre es bueno, y también hay una parte asociada a ventajas al inversor capitalista, al inversor, tanto al business angel como a los fondos, a los gestores de los fondos, ¿no? Entonces, bueno, eso al final dibuja pues un primer set de soluciones que aquí es debatible que pues si es tan diferencial o si te cambia la vida. Hombre, yo creo que no te cambia la vida, pero también también esperar que una ley asociada a lo que es una startup te cambie la vida, pues hombre, es mucho esperar, ¿no? Es decir, la vida en las empresas no cambia por eso, ¿no? Cambia por vender, por captar capital, por hacer crecer la compañía, pero sí que es un primer paso, ¿no? Entonces, quizá un poco, Josep, quizá podríamos empezar a comentar rápidamente lo que es una empresa emergente, ¿no? O Perfecto, sí. cómo la ley define una empresa emergente. Em, si quieres comentar un poco los criterios, los 4 o 5 criterios, y yo doy un poco más de visibilidad en la parte de NISA, que es quien va a acabar calificando. Si quieres, empezamos por Vale. la definición, ¿no? Perfecto, sí. Es decir, a rasgos generales,
Lo que marca la ley para categorizar si es una empresa emergente o no es, bueno, la fecha de constitución. Tienen que ser empresas de reciente creación o que no tengan más de 5 años desde que se constituyeron. Amplía el plazo hasta 7 años para empresas del sector energía, biotecnología, etcétera, es decir, sectores específicos y estratégicos. No puede ser una compañía que sea resultado de una fusión, una escisión, etcétera, es decir, tiene que ser de nueva creación. No puede haber repartido dividendos tampoco, es decir, si ha repartido dividendos durante alguno de los ejercicios, perdería la condición o no podría ser empresa emergente, que eso también es importante saberlo. No es muy habitual porque las startups en general no tienen beneficios y no reparten dividendos, reinvierten, pero bueno, porque lo tengamos todo es más o menos claro a nivel de concepto. Evidentemente tienen que tener sede en España. Y aquí es lo que comentaremos ahora contigo, Jordi, la parte de que tienen que estar, digamos, validados por ENISA. Es decir, que ENISA considere que es una empresa emergente atendiendo a los criterios de, bueno, que establecen aquí unas líneas generales y que entiendo que se desarrollará un poco más. A partir de ahí, también hay bueno, no en el mismo artículo, pero un poquito más adelante a nivel de normativa, hay unos puntos importantes que si la empresa durante lo largo de esos 5 años o 7 años, una vez ha sido ya catalogada como empresa emergente, puede perder la condición. ¿Y cuándo podría llegar a perder la condición? Cuando pues, no se encuentra al corriente de pago con la agencia tributaria, con la seguridad social, si alguno de los administradores o la propia sociedad pues, ha cometido fraude o delitos societarios. Eso evidentemente no suele pasar, pero la parte de deuda con seguridad social y deuda con agencia tributaria es bastante común en startup en algún momento durante el periplo de la vida y ahí perdería la condición de empresa emergente. Evidentemente, si la empresa es adquirida pierde la condición de empresa emergente, si sale a cotizar pierde la condición de empresa emergente y esta es importante también porque no, evidentemente son las empresas que van mejor, pero si alcanza una facturación anual superior a 10 millones de euros, perdería también la condición de empresa emergente, con lo cual esta es un poco, yo creo que esta llega a friccionar un poco porque al final empresa emergente yo no lo categoría por facturación o no, porque hay modelos donde a nivel de facturación pueden facturar mucho, tener menos beneficios, seguir en pérdidas, bueno, no creo que sea el mejor criterio para tenerlo. Bien, muy bien. Eso sería el criterio de blanco-negro, ¿no? Pasa o no pasa. Y el criterio que quizá puede parecer un poco más arbitrario o más gris es cómo ENISA, como entidad, va a definir, va a dar el sello de empresa emergente o no, ¿no? Entonces, yo os voy a transmitir un poco lo que sabemos. En primer lugar, por la proximidad que tenemos con la entidad pública, porque, pues bueno, pues presentamos un poco el 20% de su presupuesto anual y en ese aspecto pues tenemos una relación muy activa y nos consta que a nivel interno están haciendo cambios importantes porque os podéis imaginar la avalancha de empresas que van a intentar aplicar a esa condición, ¿no? No tan solo empresas de las existentes, sino las de nueva creación, con lo cual pues se están preparando para ello, buscando ayuda externa, reorganizando su equipo interno. Hasta ahora pues el head de operaciones va a entrar más en esa labor y bueno, se están preparando muy bien. Eso me consta claro, ¿no? A ver, lo que tenemos a transmitir, lo que quería transmitir es que muchos de quizá del público que estáis aquí ya habéis presentado en ENISA, ¿no? Entonces, si los que habéis presentado en ENISA, pues la filosofía va a ser muy parecida. Al final, yo le digo, me lo imagino como una ENISA light, entre comillas, ¿no? Al final, eso va a ir de demostrar dos conceptos a lo largo de una memoria. Un concepto de grado de innovación, pues oye, pues si yo soy un bar, con todos los respetos por los bares, que mira que hay muchos, si yo soy un bar y hago, pues, yo qué sé, bocadillos fritos, pues hombre, no, tengo francamente poco grado de innovación, ¿no? Es decir, eso me va a ser muy difícil de justificar, aunque me constituya como empresa, me creo un bar ahora mismo, ¿no? Un grado de innovación, ciertos criterios tecnológicos, nos los imaginamos como un tick light, como un grado de innovación, para entendernos, no de CET hardcore y PID, no I más D más I hardcore, pero sí que haya cierto desarrollo tecnológico, lo que se llama IT, es decir, un grado de innovación light, pero cierto grado de innovación, ese es un primer criterio.
Y un segundo criterio es un cierto grado de escalabilidad. Es decir, la capacidad de la compañía para pues, coger ciertas metas de escalabilidad. Una escalabilidad que puede venir marcada no tan solo por la tecnología. Tecnología es un factor, pero también por la capacidad de captación de usuarios o clientes que pueda tener la empresa, por un mercado que sea pues, realmente muy atractivo, mercado que haya mucha demanda, que el time to market pues realmente se pueda un poco tangibilizar como un time to market sexy para el concepto que se presenta, con un grado de tracción que realmente pues, evoluciona de forma positiva y un product market fit, y eso realmente pues, queda tangibilizado, con un equipo capaz de convertir esa oportunidad de innovación y escalable a la realidad, es decir, un bagaje a nivel de equipo complementario pues, potente, solvente. También que la relación del Porter clásica, ¿no? Del análisis de Porter clásico, ¿no? Es decir, qué dependencia tengo de mis proveedores, qué dependencia tengo de mis clientes, pues tenga un equilibrio. Bueno, pues si solo tengo un cliente que monopoliza prácticamente toda mi facturación, pues eso puede ser visto como una amenaza. Si tengo un proveedor que dependo de él en la captación, pues también. Es decir, que en ese aspecto haya un cierto dibujo. También que haya una cierta escalabilidad en modelo de negocio, sea un modelo de negocio bien definido, con una propuesta de valor diferencial que nos permita pues, proteger esa diferenciación en el tiempo y de alguna forma pues, que el concepto no se vea amenazado por convertirse en commodity, ¿no? Es decir, eso también es un factor que van a mirar, ¿no? Es decir, en resumen, lo que os estoy un poco trasladando, fijaros que es lo que ya estamos presentando a día de hoy en la memoria de NISA. Es decir, ves ciertos aspectos de innovación, un poco sin irnos al neotech, sin irnos a una innovación hardcore, pero también ciertos aspectos muy importantes de escalabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas que ya tengan un CDTI, las empresas que ya tengan un ENISA, yo os diría que prácticamente la acreditación va a ser directa. Sí, yo diría que va a ser prácticamente inmediata. Eso ya se entiende que NISA ha hecho esta labor a la hora de conceder un préstamo que ha analizado grado de innovación y grado de escalabilidad, es que si no, no hubiera dado el préstamo, ¿no? Entonces eso ya pasa, ¿no? Las empresas que un poco no tengan nada y se creen desde cero, pues serán analizadas desde esta óptica. No hará falta, pues hombre, entrar en Unit Economics ni presentar un financial plan súper extendido, eso no será necesario, pero fundamentalmente la memoria irá muy ubicada a esa lógica. Entonces, nos preguntáis ya en el chat si cuando tenemos presente que se podrá tramitar. Mira, lo que se puede hacer ahora en la página de NISA ya es registrar la petición. Es decir, podéis dejar, hay un formulario donde podéis rellenarlo y en el momento que abra esa certificación, que tendría que pasar en los próximos 3 meses, por lo que nos consta, quizá un poco antes, pero irá por ahí, ya os avisarán, os enviarán un correo porque estaréis inscritos y os dirán, oiga, ya lo tenemos preparado, ya podéis empezar a presentarnos un poco la información y a partir de aquí trabajarla. Entonces, yo os diría que en esa dirección es lo que se dibuja. ¿Cómo de complicada será a nivel de tiempos presentar esta memoria o si la podéis presentar de forma autónoma o necesitáis cierta ayuda? Yo mi sensación es que, oye, pues de forma autónoma será bastante viable presentarla y que cada emprendedor se dedica un poco de tiempo, pues podrá hacer la labor de presentar la información y en ese sentido, pues potencialmente de pasar la acreditación. Entonces, esto para mí es un poco la foto que tenemos y que nos han un poco trasladado. Hemos intentado pues sumar al webinar también pues alguien de NISA en esa dirección. Han preferido pues mantener cautela, ¿no? y decir, oye, déjame que está a nivel de orden ministerial un poco todo el proceso y oye, todavía no nos queremos mojar, pero también nos han anunciado que en el momento que eso suceda pues estarán encantados en divulgar, comunicar y trasladar un poco al ecosistema
la información asociada. Entonces, eso, es decir, que en pocas palabras, si sois una empresa que desarrolla cierta tecnología y tenéis un cierto grado de escalabilidad, sobre todo marcado en primer lugar por un poco desarrollo tecnológico, pero si no, por un cierto modelo asociado de negocio, pues hombre, deberíais poder ser acreditados. Es decir, la lógica sería esa. Si montáis una panadería en la esquina, pues hombre, pues no. Va a ser más complicado, a no ser que hagáis un pan muy extraño y que tenga un cierto grado de innovación y ese pan lo podáis franquiciar más adelante. Pero bueno, si es un negocio tradicional, para entendernos, pues eso va a ser más complicado de justificar, ¿no? Esa para mí es un poco la lógica, ¿no? Bien, si queréis pasamos un poco a bueno, en qué os podéis beneficiar una vez saltada esta valla de NISA, que, que podemos un poco, qué beneficios tenemos, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos, Josep? ¿Por cuál dirías qué familia Bueno, sí, empezamos? hay una pequeña batería de temas. Si queréis Sí, empezamos, bien, yo tengo aquí un pequeño listado, es decir, si queréis empezamos, por ejemplo, el impuesto de sociedades, que bien, tampoco es que es lo mismo, es decir, al final lo que comentábamos al inicio, son medidas que son positivas, pero que no van a hacer que una startup viva, fracase o tenga éxito únicamente por las medidas que hay recogidas en esta ley, porque yo creo que son como suplementos. Al final lo que dependerá es lo que decíamos antes, que el negocio vaya bien, que tenga unos buenos KPIs, que tenga ventas, que tenga margen suficiente, etcétera. Y esto al final son complementos. Por ejemplo, ahora lo que dice la ley es que el primer año que obtengas beneficio y los 3 siguientes tributarás al 15% de impuesto de sociedades, cuando el tipo del impuesto de sociedades es un 25%. Que está bien, pero una startup en general no tiene beneficios, normalmente tiene acumulación de pérdidas, con lo cual no creo que haya muchas startups que se beneficien de esto. Y sobre todo, pues eso, es decir, no. Positivo, sí. Porcentaje de beneficiadas, de startups beneficiadas que se puedan acoger a esto, entiendo que relativamente pocas. Pero bueno, como punto. aquí, Josep, había un poco de polémica, ¿no? Porque, claro, si tú estás 4 años en pérdidas, te perjudica, porque tienes menos crédito fiscal asociado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Es decir, que había un poco de polémica y decía, oye, si tengo beneficios es fantástico, me bajas el tipo impositivo, pero si no tengo menos bolsa para un poco en el futuro cuando tenga beneficios recuperar, ¿no? En ese aspecto. Correcto. Y además aquí también, es decir, lo que hemos dicho, es decir, el concepto de empresa emergente se puede perder con el tiempo. Es decir, que si al final cuando comienza a tener beneficios significa que ya he pasado la facturación de los 10 millones, ya no me puedo acoger a esto. Claro, Con lo cual, o sí, pues han pasado los años que hemos marcado para ser considerada una empresa emergente, es decir, han pasado los 5 años, pues tampoco me puede acoger. Con lo cual, tener beneficios entre 0 y 5 años relativamente difícil, por lo cual claro. no prevé una aplicación práctica muy grande. Bien, Pero si alguna startup que puede pasar, hay algunos sectores que pues son EBITDA positive minuto cero, pues claro. encantadísimos, se podrán acoger a esto y les irá mejor, por así decirlo. Muy bien. Bien, primera ventaja, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos los trámites de registro mercantil, Ujú. bueno, no sé si en general os habéis peleado, entiendo que sí, todos los que tenemos en el público, pues os habéis peleado Sí. alguna que otra vez con el registro mercantil y con lo que es la inscripción de las escrituras. En general, cuando tú pues, firmas en el notario e intentas inscribir una escritura en el registro mercantil, de media no, es decir, el tiempo de registro son 15 días hábiles. Ujú. Entonces, lo que fija la ley en este caso es que para empresas emergentes ese plazo se reducirá a 6 días hábiles. Bueno, bien, es decir, esto aquí también entiendo, Jordi, que nos puede beneficiar, pues eso, cuando lo típico de estamos tramitando una ENISA y Ujú. tenemos que tener la inscripción en el registro mercantil para que ENISA nos lo valide y podemos firmar y nos desembolse el dinero, que muchas veces casi no llegamos con estos 15 días hábiles, que son 20 y pico naturales, pues si solo son 6, pues bueno, iremos más tranquilos. Sin duda. Sí, sin ventaja. Bien. Ventaja, correcto. Y aparte, bueno, pues para las empresas de nueva creación que se acojan a unos estatutos tipo, que los estatutos tipo están todavía por ver, se podrán inscribir en un plazo de 6 horas hábiles. Que eso también positivo. Por una parte, el tiempo de inscripción habrá que ver los estatutos tipo, porque si se pasan con simples, muchas veces pues luego genera fricción porque no se habían regulado pues determinados supuestos, como la adopción de cómo se adoptan los acuerdos en sede de junta o si puede haber un consejo de administración, etcétera. Los estatutos tipo que hay hasta la fecha son bastante limitaditos.
pero bueno, todavía no están, bueno, se tienen que desarrollar, me parece que ponía la ley en un plazo de 6 meses y los veremos a ver qué propone. Pero bueno, creación de sociedades rápidas. Perfecto también. ¿Qué más tenemos? El tema de los NIEs, que esto sí que era un tema caliente. Es decir, no sé si todos los del público lo sabéis, pero para ser socio en una sociedad limitada necesitas un DNI, un NIE o un NIF, si es una persona jurídica. ¿Esto qué pasa? Que cuando vosotros levantáis una ronda de financiación o queréis dar entrada a vuestra compañía a un socio extranjero, ya sea de Francia, Estados Unidos o de Chile, normalmente no tienen un número de identificación fiscal en España. ¿Por qué? Porque nunca han estado aquí. Si han estado aquí y han hecho alguna operación, pues ya sea la compra de un piso o invertir en alguna startup, entiendo que lo tendrán, pero si no, es relativamente difícil explicarle pues, a un estadounidense, a un alemán, a un chileno, que tienen que obtener un número de identificación fiscal en España. Y además ese trámite es relativamente burocrático, lleva su tiempo. Es decir, por ejemplo, si es una persona jurídica, se tiene que hacer en país de origen, nos tienen que hacer un poder, apostillarlo con la apostilla de la Haya, enviarlo aquí a España, designando un representante, el representante tiene que ir a la agencia tributaria y obtenerlo. Si además en el país de origen pues no es de habla castellana, encima son franceses o hablan inglés, pues tienes que hacer una traducción jurada, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto eran a la práctica 2, 3, 4 semanas, yendo rápido, perdidas. En el caso de persona física, lo mismo, tienes que enviarlo al consulado del país de origen, con una carta certificada del notario indicando la operación que se va a hacer. Al final era engorroso, los inversores se cabreaban, y algunas operaciones incluso, pues algún inversor se ha caído porque incluso los trámites, el coste de hacer estos trámites para una inversión relativamente pequeña, pues no compensan. Ya lo que viene a decir un poco esta ley es que todos estos NIEs se van a poder tramitar ante la agencia tributaria, bueno, que ya no serán NIEs, serán NIF, de forma online y que la agencia tributaria en un plazo de 10 días resolverá. Con lo cual, es así que no lo hemos visto todavía a la práctica, pero muy positiva, Hombre, porque nos permite, oye, ir eh, rápido. es que era un infierno esto, ¿eh? Correcto. Realmente bueno, claro, que alguien para invertir en una compañía tuviera que sacarse el NIE, que prácticamente, claro, no era el NIE de residencia, pero claro, era un NIE, Sí, hostia, es que, que le servía para hacer operaciones mercantiles o comprar un piso o lo que fuera. bien, bueno, esto es un buen avance, bien, perfecto. Ese es un buen avance, la verdad. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos también el tema de la autocartera, que para los Mm, que no lo sepáis, la autocartera en general está prohibida en España, es decir, una startup, una SL no puede tener autocartera. Y entonces lo que establece la ley es que las startups, bueno, las empresas emergentes, si se considera como tal, van a poder dotar un 20% de autocartera. Autocartera significa que la propia SL tendrá participaciones de ella misma y estas participaciones serán para entregar pues a los trabajadores o colaboradores en planes de retribución variable, lo que se comenta como las stock options. ujú. Esta parte es buena, se podrá entregar durante un periodo de 5 años. Esto es el que hace el condicionante, que luego veremos también, de que se activan las stock options. Para poder dar stock options tienes que tener autocartera y aquí se hace que puedas tener un 20%. Positivo también. Debemos de ver un poco cómo la regulación de las stock options, sobre todo a nivel fiscal, pero bueno, ese es el mecanismo para que puedas reservarte un pool de participaciones y luego poder hacer el allocation a los beneficiarios. Bien. Bueno, es un caso práctico en las startups, realmente. Eso sucede cuando, sobre todo, sale un socio, ¿no? Un poco y no hay un entendimiento, pues eso que se quede en autocartera, bien, ¿no? Buen Sí, punto. normalmente lo que pasaba ahora es que eso, que si salía un socio con un 3% y se hacía autocartera, lo que se hacía a continuación es amortizar la autocartera, es decir, que Claro. ese 3% se repartía entre todos los socios. Ahora lo bueno es que, bueno, pues podremos tener hasta un 20 para pues, beneficiarios, que básicamente serán trabajadores o los Talento. propios emprendedores o talento, a atraer talento y se podrá hacer el allocation a esas personas. Y Muy esto bien. un poco, si queréis, lo ligamos con las stock options, que básicamente Mm, ese es el punto, bueno, uno de los puntos que más se ha hablado, más juego ha dado. Es decir, como sabéis mucho, sobre todo los que lo habéis sufrido, hasta la fecha en España el sistema de retribución, digamos, de atracción de talento mediante planes de retribución variable, en España se utilizan las phantom shares, que al final es un derecho económico que se entrega a los beneficiarios vinculado al valor de las participaciones, pero nunca se entregan participaciones como tal. Es decir, encontramos un CTO y le queremos dar hasta un 1%. No le damos un 1% de stock options, le damos un 1% de phantom shares, que son derechos económicos hasta el 1%, y lo que le decimos es la compañía año 1 que vale 0 euros.
En el año 4, que es el periodo de vesting que tú tendrás, es decir, tienes que estar 4 años trabajando en la compañía para poder consolidar, digamos, este tramo del 1%. Si en el año 4 tú sigues en la compañía, perfecto, ya tienes este 1% de Phantom Shares asignado y a partir de ahí, cuando se produzca un evento liquidativo, que normalmente es la venta de la compañía, pues cuando se venda la compañía tú tendrás derecho a recibir este 1%. Bueno, si la compañía se vende por 100 millones, tú recibirás 1 millón de euros. Este 1 millón de euros, evidentemente, tienes que tributarlo, pero tú ya tienes el dinero en tu cuenta bancaria, entonces luego pasas por la agencia tributaria y le dejas su parte. Perfecto. Lo que pasaba con las stock options, que se utilizan en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, pero en España no, es que era lo mismo. Es decir, un tramo, por ejemplo, de 4 años de vesting, año 1 valor 0, año 4 valor indeterminado, pero digamos que valen 100 millones de euros. Es decir, cuando llega el año 4, tú ejercitas tu strike price, que era pues valor nominal, y te dan las participaciones valoradas en 1 millón de euros. Entonces tú recibes las participaciones valoradas en 1 millón de euros y ahí es cuando decía la agencia tributaria que tú habías tenido una ganancia patrimonial. ¿Por qué? Porque te están dando algo que vale 1 millón de euros y tú has pagado 15 euros. Entonces, la diferencia entre 15 euros y 1 millón de euros era una ganancia patrimonial y te hacían tributar. Y el problema es que era un dry income en el sentido de que tú en ese momento en tu banco sigues teniendo los mismos euros. Lo único que tienes es un papelito que dice que tienes unas participaciones valoradas en 1 millón de euros, pero que no son líquidas, que no tienes 1 millón de euros en el banco, por lo cual no te va bien pagar los impuestos de este 1 millón de euros. Entonces ahora lo que hace la ley es cambia este concepto y lo que nos permite es que aunque nosotros tengamos las participaciones en el año 4, no se tribute hasta que no se produzca este evento liquidativo. Bueno, no lo definen tan así, pero al final lo que dice es cuando se produzca la venta de la compañía o cuando la compañía salga a bolsa, básicamente, que al final los títulos entonces son líquidos, ahí pagarás los impuestos, que esto es perfecto a priori. Claro. El único punto que genera un poco más de fricción es si durante el plazo de 10 años no se ha producido esta venta, igualmente a los 10 años pagas. Que esta yo creo que es la parte que la han liado un poco. ¿Por qué? Porque entonces te genera inseguridad. Es decir, a ti te han dado stock options, perfecto, las ejecutas, es empresa emergente, ok, y tú estás deseando que se venda la compañía. Año 9 estás tiritando. Es decir, pues, joder, a ver si se vende, porque si no se vende el año 10, me voy a valor de mercado y me van a crujir cuando yo realmente no tengo dinero en el banco. Por lo cual, yo creo que ese es el punto negativo, pero que en general tendremos que ver ahora pues, cómo se pronuncia la agencia tributaria, cómo se acaba de resolver todo, pero que comenzarán a introducirse en algún momento las stock options en el mercado. A día de hoy, algún cliente nos lo pide, quiero pasar ya a stock options, y nosotros decimos, oye, esperar que realmente a nivel fiscal todavía no sabemos cómo eso se va a ejecutar, porque hay todavía bastantes incertidumbres, lagunas, por así decirlo. Claro, aquí hay un poco de nebulosa, ¿no? Porque hay lo que tú comentas, ¿no, Josep? Encima, que si por el camino de los 10 años perdieras la acreditación de empresa emergente, porque facturas más de 10 millones, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, hombre, la lógica dice que, bueno, si legislas a 10 años, oye, esos 10 años se los tendrían que respetar, ¿no? Es decir, eso es lo que dice la lógica. Ahora, la lógica es una cosa y lo que pasará es otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, cautela, ¿no? Por lo que estás Totalmente, es decir, comentando. hay como pequeños matices que yo creo que se tienen que desarrollar, lo que tú dices, ¿qué pasa si por el camino pierdo el concepto de empresa emergente y yo ya había dado stock options? Significa que de alguna forma el beneficiario va a estar penalizado o incluso yo como compañía en mi pacto de socios he levantado una ronda de financiación y yo he aprobado un plan de stock options a día de hoy porque soy empresa emergente. Si en 2 años pierdo, digamos, el concepto de empresa emergente, aunque me quede todavía por asignar un 5%, significa que ya no puedo ir con stock options y que tengo que cambiar el pacto de socios, volverlo a Claro, aprobar por junta para decir, oye, que ya no son stock, que son son phantoms. phantoms, claro. Es Claro, todavía un poco, sí. bueno, pues no genera mucha seguridad, por así decirlo. Falta la práctica real y claro, tu consejo ahora mismo en los próximos, digamos, horizonte a corto plazo es, oye, sigamos con Phantoms de momento y Sí, ya, es ya decir, nuestra veremos. recomendación de momento es seguir con Phantom Shares todavía. Si evidentemente tienes margen de tiempo para no aprobar el plan todavía, pues espérate y decides si quieres ir por Phantoms o Stock. Siempre vas a poder aprobar ahora un plan de Phantoms, dárselo evidentemente a quien ya tengas y posteriormente ampliar el pool y hacer una combinación, tener Phantoms y tener Stock Options. O incluso se podría llegar a analizar de hacer como un swap
y cambiar lo que habías otorgado por Phantoms, por Stock Options, y que, digamos, el vesting se acelere. Es decir, todas esas cosas serán las que tendríamos que ver y poco a poco. Es decir, si ahora viene una startup y nos dice, oye, que yo había dado Phantoms y resulta que ya tengo lo asignado a X personas y han consolidado de momento 5 meses, pero sí o sí quiero pasar a Stock Options. Oye, pues a lo mejor analizamos y se puede hacer un swap a Stock Options y estos 5 meses se los, digamos, compensamos de forma acelerada. Habrá que analizar caso por caso, pero yo creo que, bueno, que se podrá jugar relativamente. Bien, muy bien. Bien, era de las medias estrellas esta, ¿eh? Es decir, esta es una Sí, 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 correcto. Como de mínimo de las las que más se ha potentes, escuchado, sí, sí. totalmente. Bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, hacen una pequeña mención a un sandbox que se creará, es decir, un sandbox para mercados regulados, donde al final, pues a startups donde, bueno, que les aplique, bueno, que estén operando en un mercado regular, se abrirá un sandbox de unos 12 meses donde podrán operar con determinados requisitos y características que establece un poco la ley, pero podrán operar y hacer pruebas, que eso también va relativamente bien, porque a veces pues estás en un mercado regulado, ya sea por CNMV, Banco de España, etcétera, y para salir a nivel de licencias, pues necesitas unas licencias que una startup normalmente no se puede permitir, y aquí lo que nos abrirá es un espacio más de juego, de práctica, para que durante 12 meses podamos hacer un testeo y ver si realmente nuestro modelo de negocio tiene sentido o no, con una serie de limitaciones, características, etcétera, pero bueno, abre la puerta a esto. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, el tema de, no sé si quieres comentarlo tú, si lo tienes por la mano, Jordi, es decir, el tema de las deducciones para inversores en startups y demás. Sí, ¿no? En el caso de Business Angels, ¿no? Se amplía la cantidad, ¿no? Creo que creo que llega a 100.000 euros, si no recuerdo Correcto. mal, ¿no? Y también un poco el pase de la deducción del 30% al 50%, ¿no? Con lo cual, eso pues tendría que incentivar más. Siempre, a ver, este es un tema que siempre es cuando inviertes como particular y directamente en la compañía, ¿no? Y eso también, que a veces, lo digo porque, bueno, nosotros un poco que hemos coinvertido hemos creado vehículos de inversión en esta dirección, pues claro, si entras en un vehículo de inversión o en ciertas plataformas de crowdfunding que no entras tú directamente, pues si estás vehiculizado, ese elemento lo pierdes, ¿no? Es decir, tienes que invertir tú directamente. Eso es una ventaja. A ver, yo viví muchos años en Londres y recuerdo que allá los incentivos fiscales para invertir en startups son muy elevados. Es decir, prácticamente el debate es, oye, ¿pago al Estado impuestos o invierto en startups? ¿No? Entonces, bueno, la gente en general dice, pues invierto en startups. Y de ahí que salió Crowdcube, por ejemplo, ¿no? Creo que, claro, el ciudadano un poco de a pie o el profesional que no está en el ecosistema, pues no tenía deal flow, no podía acceder a empresas para invertir, ¿no? Y de allí que surgieran pues plataformas de crowdfunding que cogieran tracción, porque realmente era una necesidad que tenía el público de decir, oye, yo tengo una motivación y un incentivo fiscal tan elevado que quiero invertir en startups, pero no tengo cómo, ¿no? Y gracias a esos marketplaces, ¿no? De proyectos y inversores, pues lo podía hacer, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ese es un buen avance, ¿no? Un buen avance. Ujú. Luego también hay unas ventajas importantes para lo que sería el carry interest asociado a los gestores de fondos de capital riesgo, que eso se equipara un poco a nivel europeo y se equipara un poco a otras regiones de España, ¿no? Es decir, pues en País Vasco ya existían ventajas interesantes, pues algunos compañeros de profesión que invierten con fondos regulados, pues fíjate que habían tenido, pues de los primeros fondos que se crearon en 2006, 2008 en España y que habían hecho un gran multiplicador, pues hombre, se habían ido a vivir al País Vasco por este motivo, ¿no? Pues bueno, pues ahora no, oye, que pueden ir a vivir también allí, que es un lugar fantástico, pero que también se podrán quedar en otros, en los lugares que están actualmente viviendo, ¿no? Y no tendrán que trasladarse allí, ¿no? Entonces, bueno, eso es una ventaja que, bueno, para puntualizar, el carry es normalmente los fondos de capital riesgo pues cobran un management fee al LP, al inversor, acostumbra a ser del orden del 2%, por la gestión, y luego tienen un incentivo como un bonus, tienen un incentivo que es el carry interest, que
una vez han pasado una rentabilidad mínima, que es lo que se llama hurdle rate, que normalmente es una rentabilidad que se mueve en el orden del 8 o 10% de TIR, una vez has superado esa rentabilidad, pues la plusvalua que se genera por encima de esa rentabilidad, pues es compartida, hay un porcentaje que lo adquiere, lo obtiene el equipo gestor. Entonces, cuando un fondo supera un por 2, un por 3 de multiplicador del portafolio global, pues solemos estar en este escenario de plusvalua. Y aquí, claro, eran plusvaluas importantes que realmente eran muy agresivas en taxación para los gestores de esos fondos. Y es una forma pues, de incentivar pues, que se creen más vehículos de inversión en el país, si en este sentido los gestores pues, tienen esa opcionalidad, ¿no? Realmente es lo que da realmente opcionalidad a generar una gran rentabilidad pues para lo que es el general partner, ¿no? Y el equipo gestor, ¿no? En global. Entonces, eso es positivo. Yo creo que esta había un debate que surgía, ¿no? Dice, oye, ¿a quién beneficia más la ley de startups? ¿A la startup, al emprendedor o al inversor? Bueno, pues realmente estas son dos grandes ventajas, tanto para el Business Angel como para el General Partner. Ostras, es una ventaja notable, es muy Ujú. notable, y muy diferencial de dónde veníamos. Y yo os diría que ha sido una sorpresa, porque si no recuerdo mal, en el borrador inicial, recuerdo que no constaba la parte asociada a fondos de capital riesgo, ¿no? Y yo creo que el sector del venture capital lo acogió como, ostras, no nos esperábamos esta medida, y realmente pues ha sido una medida de impacto, ¿no? Ha sido una medida que impacta, ¿no? Entonces, bien, yo creo que esta parte se va a Sí, coger con positiva también, por así decirlo. positiva. Yo aquí una anécdota, en la Sí. parte de inversión de Business Angels, que sí que es cierto que hay muchos Business Angels que hacen las inversiones a título personal, pues para beneficiarse de esta inversión. Lo que Sí. pasa es que yo creo que muchos no se leen la letra pequeña, y Ujú. parte de la letra pequeña lo que dice es que la inversión se tiene que mantener durante un periodo de 2 años. Y a Buen veces lo punto. que ha pasado es, y a Ujú. nosotros nos ha pasado con inversores, es que a lo largo de esos 2 años la empresa o entra en concurso y se liquida, o cierran, o incluso es comprada. Claro. Y si pasa alguna de esas cosas durante los 2 años, tú tienes que devolver la bonificación, que evidentemente no la habías pagado en su día. Perfecto, pero es que devolver dinero es todavía más duro. Sí. Es decir, que al final ya sabías que ese dinero pues no era para ti, por así decirlo, que lo tenías que pagar a las arcas del Estado. Pero cuando ya te lo habías gastado, volver a devolverlo es todavía más duro. Con lo cual, eso, e incluso me parece que algún Business Angel por Twitter lo ponía algún día y demás, porque eso al final acaba pasando. No es lo más común que una startup en menos de 2 años pues se acabe vendiendo o se acabe liquidando, pero bueno, a veces sucede y tienen que devolver la cantidad. Bien, bueno, sí, realmente, ostras, es una sorpresa que igual no te esperas, ¿no? Dices, ostras, ¿esto de dónde me ha salido, ¿no? Vaya melón, ¿no? Que te sale Correcto. allí, ¿no? Votarás en contra de la Junta de que se venda a un tercero, o que Exacto. aguanten un poquito más y luego ya lo liquiden. No, y a nivel de medidas, yo pocas más. Sí que es cierto que la ley hace un repaso, pues, algunos temas de fiscalidad para, pues, no residentes, habla Sí. también de visados para emprendedores. Hay una mención incluso, pero que no he entendido muy bien, que englobaba, que son las startups de estudiantes, que tendrán un periodo lectivo de 1 año, etcétera. Pero bueno, yo creo que son medidas como más residuales, Sí. que habrá que ver qué aplicación tiene. La parte de visados quizás sí que es interesante, pero bueno, Sí. yo como tampoco soy experto en extranjería, desconozco un poco la materia. Sí, un poco yo creo que ahí el debate del nómada digital, ¿no? Como concepto, que quizá ahora hay un poquito, claro, ese concepto de nómada digital que tú puedes trabajar en cualquier país por el desarrollo de tu actividad. Si nos vamos al extremo, sería el youtuber clásico, ¿no? Youtuber que a mí me da igual estar en las Islas Caimán, que en Tenerife, que en Andorra, que en las Islas Guernsey, ¿no? Me da absolutamente igual. Bien, bueno, pues hay un poquito una guerra entre los países para ver, oye,
sobre todo en los países que hace buen tiempo, dónde se queda ese nómada digital y dónde tributa de alguna forma, Ujú. ¿no? Y le tienes que, claro, tienes que hacer la tributación un poco atractiva, ¿no? Y el hecho que las empresas emergentes puedan contratar un poco esos perfiles que tienen unas ventajas fiscales asociadas, pues es una ventaja para la startup que ha sido declarada empresa emergente versus una empresa normal, ¿no? Una empresa normal, pues ese nómada digital o ese talento tributaría a unas condiciones normales y en cambio, pues por un salario bruto inferior, igual el neto que obtiene ese talento es superior. Es un poco trasladado a las startups lo que pasó en su día con la ley Beckham, ¿no? Si recordáis, Ujú. claro, había la guerra entre la Premier y la Liga Española de dónde querían jugar los jugadores y o les dabas una tributación especial como en la Liga Inglesa o te decían, oye, yo aquí no vengo, ¿no? Es decir, bueno, sí, en Londres hace mucho, en Manchester hace un clima horroroso, pero bueno, claro, es que la diferencia es brutal, ¿no? Y aquí, de aquí surge un poco la ley Beckham y se adaptó. Pues bueno, el hecho de que una empresa emergente, pues pagando un salario bruto inferior, el trabajador, el colaborador tenga unas condiciones de neto superiores, le da una ventaja competitiva, entre comillas, a una empresa tradicional, una empresa que no ha logrado la acreditación. Sí, y es un poco uno de los objetivos que también marcaba la ley, que si te lees un poco el preámbulo aparece, que es la atracción de talento a España, es decir, la Claro. atracción de talento extranjero a España. Y yo creo que pues con estas medidas, con la parte de stock options, tributación y demás, pues en parte está ahí, que un poco decían atracción de talento y atracción de inversión extranjera hacia España. Yo creo que con esa parte, la de facilitar los trámites de cara a los NIEs, la inversión, etcétera, la de hacer la burocracia más sencilla, y ese tipo de medidas, pues bueno, para un poco en ese sentido. Bien, tenemos alguna pregunta que habían comentado en la parte que comentamos de NISA que podemos resolver. Por ejemplo, Enrique comentaba si el hecho de haber sido financiado por ENISA eso lo facilitaba. Sí, sí, totalmente, Enrique. Yo creo que esa parte es clarísima que ya habiendo obtenido la financiación por parte de ENISA hará el trámite de ser empresa emergente pues mucho más fácil y mucho más directo, ¿no? Y efectivamente, pues Ignacio indicaba también pues, los criterios para valorar el carácter de emprendimiento innovador, ¿no? Que un poco pues, que van a ser, pueden ser definidos por certificaciones de empresas emitidas por AENOR. Y es verdad que el artículo 8 pues, de la ley destaca o detalla, mejor dicho, bastante bien los criterios que os comentaba de innovación y los criterios de escalabilidad. Están relativamente bien detallados, aunque también como indica Josep, ¿no? La práctica, la operativa nos llevará a conclusiones que hasta que no se lleve a cabo se realice, ¿no? Más preguntas que tengáis un poco. Hemos comentado, yo creo que los aspectos principales, hay pequeños matices, que hay alguna ventaja más en lo que sería la seguridad social, de no pagar dos seguridades sociales si estoy trabajando en un lugar y me lanzo a emprender, que hasta ahora pues tenía que tributar doblemente o pagarla en los dos lados. Bueno, estos son alguna ventajilla más hay allí, pero bueno, realmente son temas menores. Yo creo que los principales son los que hemos comentado junto con el proceso de acreditación, que insisto que os podéis registrar en la página de NISA para poneros en la waiting list, para entendernos, ¿no? La lista de espera. Y en el momento que, oye, que esto se ponga en active, en Go, en live, pues os van a contactar, vais a recibir una notificación y podréis realizar todo el proceso asociado, ¿no? Bueno, más preguntas que tengáis antes de cerrar un poco el webinar, que espero que Aquí por hayan... añadir un poco, Sí, Jordi, que no sé si le habías comentado, creo que no, es decir, en el proceso de certificación de NISA, lo que establece la ley, que en principio tiene un plazo de resolución, creo que es de sí, 3 meses, y sí. que el silencio administrativo es positivo, es decir, que si Así NISA es. no se pronuncia en los 3 meses, en principio es un check y eres empresa emergente ya. Muy buen punto, Josep. Es decir, efectivamente, si el volumen que hubieran
a nivel de presentación fuera un volumen inasumible por la entidad pública y no llegaran en ese sentido a poder resolver, pues cae en silencio administrativo y automáticamente se acredita a la compañía como empresa emergente. Es decir, eso es así. Bueno, me consta que están esforzándose en poder cumplir los plazos, pero sí que ese es un elemento efectivamente real y que así lo contempla la ley. Esperemos que no se desborden, que lo importante en ISA es que den los ENISAs de verdad de financiación Sin y a ver duda. si a ver si los vamos a colapsar y se va a retrasar la parte de otorgar la financiación de NISA. Sí, yo creo que en este sentido lo que están haciendo bien es precisamente lo que comentas, ¿no, Josep? Es decir, crear una ventanilla, un proceso y una ventanilla y un equipo operativo independiente, ¿no? Porque Ujú. realmente, efectivamente, ¿no? Es decir, ya el funnel, ¿no? De trabajo de NISA entre lo que sería, oye, pues presentación, admisión, proceso de análisis, análisis activo, fase legal. Fíjate que ahora nos encontramos en un momento que la fase legal, pues hay ciertos retrasos y que hay empresas que necesitan esa tesorería y que tienen una resolución positiva, pero que realmente lo que es el desembolso pues está retrasándose un poco, ¿no? Es decir, bueno, esa operativa que en general la entidad pública, os tengo que decir que es una entidad pública que trabaja bien, es muy profesional y que realmente, pues en general cumple los plazos y que muchas veces lo que lo hace retrasar es colgar de los presupuestos generales del Estado, pero no por una propia operativa, no por una operativa propia, ¿no? Pues bueno, pues que realmente pues que haya una separación de un bypass, una línea completamente independiente de flujo de trabajo operativo entre lo que sería la parte de financiación, que en principio seguirá intacta, de la parte de la ventanilla para acreditar las empresas emergentes, que será otro flujo independiente. Entonces, eso yo creo que de alguna forma facilita un poco lo que sería el riesgo de que colapsaran un poco lo que comentas, que al final son líneas de, bueno, pues de desembolsos de 100 millones anuales, ¿no? Y que si acumulas todos los años que NISA está operando, pues diríamos que es de los mayores fondos de capital riesgo del país, entre comillas, ¿no? Es decir, que el desembolso al ecosistema ha sido muy importante. También es verdad que estamos en año electoral y también pues a veces eso redefine elementos, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo evoluciona, ¿eh? Pero sí, lo que tenemos como conocimiento e información es que la línea de NISA en 2023 va a ser muy continuista a lo que ha sido 2022, tanto en las líneas habituales de tramitación como en lo que sería las dos líneas que surgieron del Plan de Recuperación Europeo, como son la línea de mujeres emprendedoras y la línea Agrotech. Es decir, en ese sentido, pues, ¿qué ventaja tiene la línea de mujeres emprendedoras de Agrotech? Es que el proceso de análisis es idéntico, la única diferencia sustancial es que, es lo que sería la hucha. La línea habitual va el dinero surge de los presupuestos generales del Estado, en cambio las dos otras líneas surgen de fondos europeos que están permanentemente abiertos y eso pues da una mayor velocidad de liquidez a los proyectos. Sí que es verdad que la línea de mujeres, el cap table tiene que ser el 51% de una mujer de inversión directa, porque Josep te he hecho la consulta hoy, ¿vale? Sí. Sí, de inversión directa y sí que tiene que tener un criterio de tecnología también el proyecto. Es decir, que no es tan solo que el 51% lo tenga una mujer. Entonces, que he comprobado, porque con Josep teníamos una casuística esta mañana parecida a un concepto que estábamos trabajando. Sí que he consultado todos los proyectos que realmente no nos han dejado entrar en la línea de mujeres y cumplían estas características. Cuando no había un gran desarrollo tecnológico o bien cuando no había una inversión directa por parte de una mujer en el cap table. De todas formas, vamos a insistir un poco más. Vamos a insistir un poco más en esa idea, ¿no? Nos preguntan también que si ya nos otorgan una NISA, en caso de ser certificados como emergentes, ¿podemos acceder a otro NISA? Sí. Eso, es decir, conceptualmente hemos de separar lo que os comentaba, esos dos flujos de trabajo. Es decir,
el hecho de lograr la acreditación tiene un camino, la línea de financiación en ISA tiene otro camino. Efectivamente, una de las partes que a veces se desconoce de la entidad pública en ISA es que vosotros podéis presentar en más de una ocasión lo que sería la solicitud, es decir, a lo largo de la vida de la compañía, ¿no? Para empresas no auditadas, el riesgo vivo máximo es de 300.000 euros, con lo cual yo puedo hacer una tercera F, una Family Friends and Fools de 100.000 euros, captar 60.000 euros en ISA, luego hago otra ronda de 500.000, oye, pues tengo un gap todavía de 240.000 euros que puedo volver a aplicar. Normalmente entre NISAs que nos piden, hombre, pues que hayan 18 meses de diferencia, ¿no? Que no sea tan inmediato, de decir, es que en 6 meses ya hago una otra ronda y vuelvo a pedir. Bueno, tiene que ser unas condiciones muy excepcionales para que lo contemplen, ¿eh? Sí que para empresas auditadas ese riesgo vivo sube a 1,5 millones, cosa que 1,5 millones, 1 millón, quizá han concedido 12 préstamos en la historia de NISA. Es decir, no es una cantidad habitual, ¿vale? Ni mucho menos, pero sí que nos sube un poco el riesgo vivo a la práctica, os diría medio millón, ¿vale? Es decir, con lo cual, pues no, el hecho de ser certificados no os limita al hecho de que cambien las condiciones de financiación del logro de NISA. Eso sigue intacto y sigue igual, ¿eh? O sea que no hay que sufrir por ahí. Más preguntas que tengáis para que iremos cerrando la sesión. Últimas dos o última pregunta que se plantee. Agradeceros mucho el tiempo y muy bien, Josepa, también bueno, de dar visibilidad a todo lo que has comentado. También agradecerte la sesión. Lo colgaremos un poco, haremos un poco de montaje, colgaremos un poco en canal de YouTube la charla, os la compartiremos por correo. También escribiremos un poco las conclusiones más prácticas que hemos comentado. Es decir, la ley, pues, como bien indicaba Josep, pues dice un poco las características, pero bueno, luego esto hay que bajarlo al terreno y a casuísticas reales. Pues bueno, haremos un poquito de escrito en esa dirección para que lo tengáis. Yo os recomendaría que os pusierais en la waiting list y que, oye, pues ya quedáis registrados y a partir de aquí ya estaréis en línea directa para cuando recibáis la notificación de apertura y nada, hombre, si os encallaréis mucho en la solicitud, nos contactáis y lo miramos, pero bueno, que eso en principio lo podéis hacer, pero que cualquier duda, encantados un poco en resolver ambas partes y nada, un poco agradeceros mucho el tiempo de escucha y muchas gracias, Josep, por la aportación en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Jordi, y a todos los asistentes. Y bueno, como hemos comentado, cualquier cosita, pues estamos a vuestra disposición. Fantástico. Muy bien. Pues buenas noches y que vaya bien y estamos en contacto. Hasta luego.